Hermanos, buenas noches en nuestro Señor Jesucristo. Estamos nuevamente una semana más desde la Iglesia Misión Cristiana Camino de Fe de Lima, Perú. Estamos compartiendo la palabra de Dios, cumpliendo el mandamiento que nos dejó nuestro Señor, diciendo que nos congregáramos por lo menos una vez a la semana. Estamos nosotros por este tiempo todavía transmitiendo desde nuestros hogares, pero ya dentro de muy poco tiempo ya estaremos haciéndolo personificado. Hermanos, vamos a orar. Le damos la bienvenida a todos ustedes. Esta semana que estamos empezando el nuevo año 2021 haya sido una semana de mucha bendición para todos y cada uno de los que estamos en estos momentos participando de este culto. Vamos a orar. Señor Dios Todopoderoso, Padre Celestial, gracias te damos por esta noche. Gracias por todo lo que tú nos has regalado, oh Dios de misericordia. Gracias, Padre Santo, por este nuevo año que estamos comenzando, lleno de expectativas, Señor bendito Dios, para nuestras vidas, para nuestra nación, para nuestras familias, para nuestro trabajo, Señor bendito Dios. Y te decimos gracias, Padre. Gracias, Dios de misericordia, por habernos conservado con salud, con vida, Señor. Estamos, Señor bendito Dios, aquí en esta tierra para seguir, Señor, continuando con la misión que Cristo Jesús nos ha entregado. Por eso te decimos gracias, Padre. Gracias, Dios misericordioso, en el nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Y en esta hora, Señor mío y Dios mío, venimos ante tu presencia y te pedimos perdón, Señor, por nuestras faltas, perdón por los pecados cometidos, perdón por todo lo malo que hemos dicho, que hemos hecho, que hemos dejado de hacer. Tú nos conoces, Señor, y tú sabes de qué manera estamos caminando. A ti no podemos ocultarte nada, Señor. Te entregamos todo aún esos pecados ocultos que no han salido a la luz. Perdónanos, Padre, en el nombre de tu Hijo, Cristo Jesús, y te decimos gracias, Señor. Gracias por este perdón. Sabemos que lo que te hemos pedido, tú ya lo hiciste. Señor, en esta hora, en este compartir en este culto, te pedimos tu presencia, Padre Santo. Tu presencia, Dios de misericordia, tu presencia, Señor, en este culto, tu presencia en las personas, Señor, que están participando en estos momentos de esta oración. Te damos gracias, Señor. Queremos, Señor bendito, Dios, Padre Celestial, orar, papito lindo, en tu presencia, Señor, en la presencia del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, en la presencia del Dios uno y trino. Y te decimos gracias, Padre. Gracias, Dios misericordioso, en esta hora, Señor, levantamos, Señor, a nuestra nación, levantamos al Perú, Señor, bendito Dios, y a todas las naciones del universo, Señor. Oh Dios misericordioso, para que seas tú, Señor, quien tome el control de nuestra vida, tome el control de nuestra nación, Señor, tome el control de los gobernantes, Dios de misericordia, de los padres de la patria, que ellos sepan dirigirla, Señor, y en este tiempo que ellos están viendo sobre esta epidemia que se está viviendo, Señor bendito Dios, en todo el mundo, están viendo los gobernantes, Señor, sobre esas vacunas para querer ayudar o inmunizar tal vez a las personas. Oramos, Padre, para que eso se dé correctamente. Oramos para que esas vacunas sean de acuerdo a tu perfecta voluntad y no de acuerdo a la voluntad del humano, Señor. Bendito Dios Todopoderoso, que todas las personas que van a recibir esas vacunas, Señor, no tengan estragos, Dios de misericordia, sino que antes bien eso sea, Señor, para que puedan conservarse con vida, para que ellos puedan seguir viviendo, Dios del cielo. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo, Cristo Jesús, y oramos por todas esas familias que están sufriendo, por sus familiares que han perdido, Señor, en esta epidemia y por diferentes enfermedades. Ya han partido, Señor bendito Dios, hacia la eternidad. Oramos por las familias para que tú les des resignación a cada una de ellas, Señor, y las personas que se encuentran enfermas en esta hora. Llámese con esta epidemia del coronavirus que le dicen, Señor, o llámese con cualquier enfermedad, sea cáncer, Señor, sea cirrosis, sea cualquier enfermedad que estén pasando. Dios Todopoderoso, te pedimos por cada una de ellas, Señor. Pedimos que ellos vengan a tu presencia, Dios de misericordia, que ellos vengan a un arrepentimiento en esta hora.
No permitas que partan de este mundo sin haberse reconciliado contigo o sin haberte recibido, Señor bendito Dios, como su Señor, como su Señor de cada uno de ellos. Te lo pedimos, Dios de misericordia, en el nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Y te damos gracias, Padre. Te damos gracias, Dios del cielo. Gracias, gracias, Dios. Bendito seas en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Hermanos, vamos a compartir ahora cómo huir del pecado. Desde el punto de vista bíblico, el pecado es básicamente algo que no está en armonía o que es contrario a la personalidad, las normas, los caminos y la voluntad de Dios. Puede ser en la palabra, en hecho, en dejarlo de hacer lo que debería de hacer, o en pensamiento, o en que sale también el pecado del corazón. Por consiguiente, el pecado empaña el reflejo que hace el hombre de la gloria y la semejanza de Dios. Hace el hombre impío, es decir, inmundo, impuro, manchado en un sentido espiritual y moral. El pecado tuvo lugar en la región de los espíritus, antes de introducirse en la tierra. Desde tiempos inmemorables había prevalecido en el universo una completa armonía con Dios, pero esa armonía fue interrumpida por un ángel que era un querubín de alabanza, muy hermoso. La gloria de Dios era lo que reflejaba en él su hermosura, y él se veía reluciente. Su nombre era Lucero, que luego se transformó en Lucifer. Vamos a ver qué nos dice Isaías 14, del 12 al 14, y del versículo 15 y 20. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo, mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Se inclinarán hacia ti los que te vean, te contemplarán diciendo, ¿es este aquel varón que hacía temblar la tierra, que trastornaba los reinos, que puso el mundo como un desierto, que asoló sus ciudades, a que sus presos nunca abrió la cárcel? Todos los reyes de las naciones, todos ellos yacen con honra, cada uno en su morada. Pero tú, echado eres de tu sepulcro como vástago, abominable, como vestido de muertos pasados a espada, que descendieron al fondo de la sepultura como cuerpo muerto hollado. No serás contado con ellos en la sepultura, porque tú destruiste tu tierra, mataste a tu pueblo. No será nombrada para siempre la descendencia de los malignos. Hermanos, estamos viendo acá lo que dice las Escrituras, lo que nos está diciendo Isaías. Lucero se enamoró de su propia belleza. Él se veía tan hermoso. ¿Por qué? Porque la gloria de Dios reflejaba en él. Entonces él se veía hermoso, reluciente, y se enamora de su belleza. Y cae en el orgullo, cae en la soberbia, ¿no?, de sí mismo. Su rebelión se manifestó en 5 acciones dirigidas, como acabamos de leer, contra Dios. Y en 5 frases él declara que él tomará el lugar del Altísimo, que él se sentará en su trono, que lo destronará a Dios. Él pensaba darle golpe de estado a Dios, sacarlo para él sentarse, imagínense, ¿no? Pero en los versículos 15 y 20 vemos que se revela que Dios tiene la última palabra al responder el Altísimo de la siguiente forma. Satanás, vamos a leer la primera. Dice, Satanás, tú eres echado al infierno, le dice. La segunda,
te contemplarán, es decir, harán un espectáculo contigo. 3, hablarán de ti, es decir, se mofarán y te maldecirán. 4, serás echado de tu sepulcro como cadáver. Y 5, estarás solo. Eso le responde Dios a lo que él decía, a lo que Lucero expresaba, ¿no? Porque la última palabra de Dios sobre Satanás aún, hermanos, se aplica a cualquier reto que intente contra el pueblo de Dios, ¿no? A cualquiera que se vaya contra el pueblo de Dios. Un hijo de Dios está sostenido de la mano, está caminando de la mano de Dios. Entonces, si caminamos de la mano de Él, ¿quién contra nosotros? ¿Quién nos puede atacar? Nadie. Y es al contrario, es Dios quien toma las riendas para vengar lo que le están haciendo al Hijo de Dios. Tengamos esto muy presente, hermanos, porque el pecado solamente lo que hace es apartarte de Dios, te separa de Dios, te entenebrece la mentalidad y sigues haciendo lo que el diablo quiere que tú hagas. En Ezequiel 36 del 25 al 26 dice: esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Miren la promesa de Dios, la promesa que está haciendo aquí con Ezequiel. Dios le dice que Él los lavará y los limpiará. Hará en ellos una curación segura y completa, curación como fruto de la regeneración espiritual de la nación, que les habrá cambiado la mentalidad y les preservará de las tentaciones exteriores. Qué tremenda promesa de parte de Dios, hablar de esa manera para cuidar al pueblo. En Ezequiel 37, 23, ni se contaminarán ya más con sus ídolos, con sus abominaciones y con todas sus rebeliones. Y los lavaré de todas sus rebeliones con las cuales pecaron. Y los limpiaré y me serán por pueblo y yo a ellos por Dios. Dios se promete que los judíos se habrán curado para siempre de su idolatría. Esto ocurrió al salir de la cautividad de Babilonia. ¿Saben que esta promesa fue para los judíos? Y nosotros somos los judíos espirituales, hermanos. Nosotros somos los gentiles que hemos venido al pueblo de Dios, hemos venido a ser hijos de Dios y estamos caminando como el pueblo de Dios. Y esta es la promesa que Dios nos ha dejado, ¿no? Él nos limpia, Él nos lava, Él nos cura de todo. Absolutamente todo. En Primera de Juan 3:8, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios para deshacer las obras del diablo. Juan nos dice, el que se ocupa del pecado es porque se deja manejar por el diablo, porque el diablo ha estado pecando desde el principio. Juan claramente se refiere al principio de la carrera de oposición de Satanás. A ese principio se refiere. Primera de Juan 2:7. Hermanos, no os escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Las palabras de Juan muestran que una vez cometido el pecado, Satanás continuó su proceder pecaminoso. Por consiguiente, cualquier persona que hace el pecado ocupación o práctica está demostrando ser hijo del diablo, descendiente espiritual que refleja las cualidades de su padre. Cuidado, hermanos, con el pecado. Cuidado con hacer lo que a ti te gusta.
Cuidado con entrar a las diversiones. Dios no se opone a las diversiones de nosotros, pero las diversiones no pecaminosas. Las diversiones donde hay orgías, las diversiones donde hay alcoholismo, droga, fornicación. Eso es pecado. A eso sí se opone Dios. Pero Él no se opone a que tú te diviertas sanamente. Entonces hay que ver de qué manera estás caminando, quién te está manejando y en qué estás ocupándote. En Juan 8:44, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de la mentira. El cultivar un deseo incorrecto hasta el punto de que se haga fértil es porque los deseos de su padre, el diablo, quiere hacer. Y una vez decidido, da a luz al pecado. Y del pecado, la muerte. Entonces, ¿a quién estás siguiendo? ¿Qué es lo que tú estás haciendo? ¿Quién es tu padre en realidad? Ten cuidado. Ten cuidado en caminar en lo incorrecto. Ten cuidado de seguir en tus deseos. Porque de esa manera solamente estás siendo inculcado, estás siendo manejado tú por el diablo. Y ese viene a ser tu padre. Porque obedeces tú lo que tu padre el diablo te dice que hagas. Santiago 1, 14, 15. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es traído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz al pecado. Y el pecado, siendo consumado, da a luz a la muerte. Todas las tentaciones son el exceso de deseos que no son gratos a Dios, y es por la tendencia que se tiene de pecar y por los impulsos que tiene la persona que sigue herida por el pecado original, que no ha nacido de nuevo y por lo tanto no es hijo de Dios. La persona inconversa, la persona que es solamente humana, que no ha nacido de nuevo, que no tiene a Cristo en su corazón, esa persona se deja llevar por los impulsos, se deja llevar por las tendencias, y el carácter, que es el carácter demasiado llevado a ira, llevado a cólera, no le pueden decir nada que no reaccione de una de otra manera sin importarle nada. Sin importarle nada, ni herir, ni pegar, ni matar. Y eso es lo que estamos viendo en estos momentos, ¿no? Que por cualquier insignificancia le dan un tiro, lo matan, o si no, están entrando a otro lado por quererse llevar las cosas, no le dejan, y ahí es donde comienza la matanza, ¿no? El crimen. ¿Por qué? Porque esa persona no conoce a Dios, esa persona no tiene temor de Dios, esas personas están siendo dirigidas, dominadas por su padre el diablo. Ese es el pecado, el vivir en pecado. En Hebreos 13, del 12 al 13, y 18 y 19, mirad, hermanos, no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Y a quienes juró que no entrarían en su reposo sino a aquellos que desobedecieron, y veremos que no pudieron entrar a causa de la incredulidad. La falta de fe en Dios es un pecado grave. Repito, la falta de fe en Dios es un pecado grave, pues en realidad envuelve la falta de confianza o de fe en su capacidad de realizar lo que se propone. Cuidado, hermano. ¿Dónde has puesto tu fe? ¿En quién tienes puesta tu fe? ¿En tus fuerzas? ¿Tienes puesta tu fe en tu negocio? ¿Tienes puesta tu fe en los hijos? Ten cuidado, hermano.
porque la fe es únicamente puesta en Dios. Él es el único quien te dirige. Dios es el único que te protege. Dios es tu proveedor. Dios abre puertas donde no las hay. Él te lleva por el camino correcto. Él te da las salidas cuando tú crees que ya no puedes más. Entonces, ¿dónde está tu fe? Efesios 4:22. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Se destaca el contraste entre el anterior estilo de vida dominado por el espíritu de desobediencia y la nueva capacidad del creyente para adoptar un nuevo estilo de vida de obediencia a Dios, gracias al poder del Espíritu Santo. Nosotros tenemos que comenzar a caminar, hermanos, de acuerdo a la perfecta voluntad de Dios. Tenemos que entrar en esa capacidad, ver qué es lo que nos está llevando a nosotros, hacia dónde queremos llegar nosotros. Al menos como hijo de Dios, seguir a Dios y hacer lo que Dios nos ha mandado hacer. Y para esto tenemos que dejar que nos guíe el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo el que está en nosotros. Nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo y es Él el que nos guía, es Él el que nos dice cómo y a dónde seguir. Pero muchas veces queremos acallar esa voz, muchas veces no queremos entender lo que el Espíritu Santo nos dice y nos inclinamos a nuestros deseos de la carne, nos inclinamos a lo que nuestra vista nos hace ver, y comenzamos a ver nuestras circunstancias y nos dejamos llevar por la carne, quitamos los ojos de Dios. Tengamos cuidado porque luego uno se va a los deseos engañosos. Si nosotros no cambiamos, si no nos despojamos del viejo hombre, nunca vamos a conocer la verdad. No vamos a dejar el pecado. No vamos a dejar los deseos de la carne. Ese viejo hombre, el que fuimos antes de venir a los pies de Cristo, ese viejo hombre que estuvimos viviendo en la inmundicia. Dice la Escritura que en ese entonces éramos como trapos de inmundicia, que Cristo Jesús vino y nos sacó, nos compró con su sangre poderosa y nosotros pasamos a ser hijos de Dios por Él. Por Él. Entonces tenemos que dejar ese viejo hombre y comenzar a caminar como el nuevo hombre, conociendo la palabra de Dios y viviendo en ella, analizándonos. Ahora mismo analicémonos en qué vida estamos llevando en cuanto a estos textos que estamos entendiendo, que nos están enseñando lo que nos aparta de Dios y sobre todo a entender quiénes somos, quién es nuestro Padre. Primera de Pedro 2:1. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. Cuando deseamos ser nuevas criaturas, desechamos el pecado, lo echamos fuera el pecado de raíz y debemos caminar, debemos desear esa leche espiritual que es la palabra de Dios. Esa leche espiritual que entra en nosotros como un amor, como el amor genuino, esa leche espiritual como si fuera la leche materna, pues es la palabra de Dios. Comencemos a conocerla y pongamos esos fundamentos en nuestras vidas, lo que nos va a sacar adelante, lo que nos va a llevar hacia Dios, lo que nos lleva hacia el camino correcto y lo que nos aparta de todo lo que es pecaminoso. Santiago 1:21. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. La salvación no viene de utilizar métodos humanos, sino de la humildad y amable aceptación de la palabra de Dios. Viene la salvación de aceptar a Cristo Jesús en nuestro corazón, reconociendo que es el Hijo de Dios, que murió en la cruz, que descendió a los infiernos y que resucitó al tercer día. Resucitó victorioso y con Él hemos resucitado. ¿Por qué? Porque nos perdonó, nos lavó, nos limpió y nosotros hoy en día lo aceptamos, lo recibimos, pedimos perdón
y perdonamos y nos hacemos libres. Esa es la única forma como se puede recibir la salvación. Tenemos que desechar toda inmundicia de nuestra vida. Desechar todo lo que nos saca del lugar correcto. Entrar a la presencia de Dios, aprender a caminar en obediencia a su palabra. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Ser obedientes a la palabra de Dios. Nosotros no obedecemos al hombre. Nosotros no seguimos al hombre. Nosotros obedecemos a Dios, obedecemos su palabra y seguimos a Dios y seguimos su palabra. ¿Por qué? Porque la palabra la hacemos vida, la palabra la hacemos carne y comenzamos nosotros a hacer el cambio de vida que hemos tenido siendo el viejo hombre para luego pasar a ser hijos obedientes a Dios. Gloria a Dios. Lucas 18:8. Os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Los cristianos no nos sentamos abrumados esperando que venga el Señor. Nosotros los cristianos perseveramos en la fe y caminamos en lo que Dios nos ha mandado a caminar. Nosotros tenemos que extender el reino como cristianos. Tenemos que continuar con lo que Cristo Jesús comenzó. Cumplir con el propósito por el cual estamos en esta tierra. Cumplir con lo que Jesús nos ha mandado a hacer o lo que Dios nos ha mandado a hacer. Para cuando tengamos que entrar a su presencia, para cuando Jesús venga, ¿no? Él se pregunta, ¿hallará fe en la tierra? Pues los hijos de Dios estamos en la fe. Creemos en la fe. Nosotros vivimos por fe y no por vista. Y nos presentaremos a Él, no con las manos vacías, sino con las manos llenas de haber trabajado para su reino. En Romanos 1:17, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. La justicia de Dios es la vía divina para justificar a los pecadores. Esto es establecer su inocencia ante el Señor sin comprender en absoluto la pureza de la ley moral, como también lo vemos en Habacuc 2:4. Indica que el justo por la fe vivirá. Si nosotros somos justos, hermanos, ¿por qué? Porque nosotros somos la justicia de Dios en Cristo Jesús, porque Él nos justificó ante el Padre Celestial. Entonces, ¿nosotros por qué vivimos? Nosotros vivimos por fe y no por vista, porque quien nos trajo fue Cristo Jesús. Nosotros tenemos la fe, nosotros creemos lo que Él vivió acá en la tierra, lo que Él caminó, todo lo que Él fue perseguido acá en la tierra, hasta morir, resucitar, irse a la presencia del Padre. Es por fe y nosotros lo creemos. En Romanos 8:14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Todos los que somos guiados por el Espíritu de Dios, somos hijos de Dios. Y hacemos morir los deseos de las obras y los apetitos pecaminosos de la carne. Mientras más plenamente sean guiados por el Espíritu, más obedecerán la voluntad de Dios y mejor se conformarán a sus estándares santos. Como podemos ver, el pecado ahoga la palabra de nuestro espíritu y apaga la luz de Dios dentro de nosotros. Dios disminuye el poder y la unción hasta que la bendición se debilita y ya no obra a nuestro favor. El pecado es el enemigo de la bendición y si persistimos en cometerlo, al final nos matará. El pecado, tengamos en cuenta eso. Como creyentes del Nuevo Testamento, Jesús es nuestro sumo sacerdote. Y si pecamos, podemos acercarnos a Él y arrepentirnos, y no solamente nos perdona, sino también nos limpia de toda injusticia y establecerá la bendición en nuestras vidas. Jesús nos llevará donde debemos estar. Gracias a Dios por eso.
No obstante, lo mejor es rechazar el pecado. Desde el inicio debemos huir debemos huir del pecado, sin importar cómo se presente. No debemos nosotros ni siquiera pensar en el pecado. Esa fue la reacción de José cuando la esposa de Potifar trató de agarrarlo, de quererlo invitar, ¿no?, a él para que se acostara con ella, pero él huyó, él corrió, dejó sus vestiduras en las manos de ella y salió corriendo. Él huyó del pecado. Vamos a Génesis 39, Génesis 39 del 13 al 20. Cuando vio ella que le había dejado su ropa en sus manos y había huido fuera, llamó a los de casa y les habló diciendo: mirad, nos ha traído un hebreo para que hiciese burla de nosotros. Vino él a mí para dormir conmigo, y yo di grandes voces. Y viendo que yo alzaba la voz y gritaba, dejó junto a mí su ropa y huyó y salió. Y ella puso junto a sí la ropa de José, hasta que vino su señora a su casa. Entonces le habló ella las mismas palabras diciendo: el siervo hebreo que nos trajiste vino a mí para deshonrarme. Y cuando yo alcé mi voz y grité, él dejó su ropa junto a mí y huyó fuera. Y sucedió que cuando oyó el amo de José las palabras de que su mujer le hablaba diciendo: así me ha tratado tu siervo, se encendió de furor. Y tomó su amo a José y lo puso en la cárcel donde estaban los presos del rey, y estuvo allí en la cárcel. José, a causa de las mentiras de la mujer de Potifar, fue encarcelado, pero no permitió que la amargura entrara a su vida. Cuando José se dio cuenta que una vez más lo habían despojado con injusticia de su dignidad y de su posición, sin embargo, no se quejó de Dios, como muchos lo hacen hoy en día. Cualquier cosa que les pasa, comienzan: ay Dios, pero ¿por qué a mí? ¿Pero por qué a mí me tiene que pasar? Ay Dios, pero si yo asisto a la iglesia, yo doy mis ofrendas, yo doy mis diezmos, yo doy todo lo que me dice, ¿y por qué a mí? ¿Y por qué a mí? ¿Por qué me enfermé? ¿Por qué se enfermaron? ¿Por qué? Y todo es ¿por qué? ¿No? Reclamándole a Dios. Sin embargo, José cayó y no dijo absolutamente nada. Si José hubiera tomado una actitud de incredulidad, él mismo se hubiera atado, él mismo, ¿no?, se hubiera apartado de la bendición y habría pasado el resto de su vida pudriéndose en la cárcel. Pero él no hizo eso. Él no hizo eso. No obstante, la gracia de Dios no fue así. José se levantó y continuó viviendo conforme a su llamado. José no permitió que las paredes de la prisión le dominaran su mente. Estaba tan enfocado en la bendición que se iba a dormir pensando en esto todo el tiempo y esperaba que la bendición operara en la prisión. La bendición bajo la dirección y el poder de Dios obraba en la vida de José. Incluso antes que se metiera en problemas, ya estaba preparado su liberación a obrar en él, llevándolo de nuevo a la prosperidad. Dios no lo abandonó. ¿Por qué? Porque él se mantuvo firme, porque él sabía que lo que había sucedido era mentira y Dios no había estado ahí. Dios lo liberó y Dios a él lo fortaleció porque él vivía en continua comunión con Dios. Él conocía a Dios y él sabía cuál era su actitud para seguir adelante y no perder su bendición. Tal vez así que nos dice aquí la palabra, él entra a la cárcel. Y una vez que él entra a la cárcel, pues él entró, pero la ira, la cólera no lo apartó de Dios. No le echó la culpa a Dios sin nada, sino al contrario. Él seguía esperando su bendición y sabía que la bendición venía. Génesis 39, del 7 al 9. Aconteció después de esto
que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo, duerme conmigo. Y él no quiso y dijo a la mujer de su amo, he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa, y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Jesús respondió ante la situación. Él se dio cuenta de las consecuencias del pecado. José sabía que cualquier clase de pecado interrumpe la bendición. Dios no está en contra de que nos divirtamos. El Señor odia el pecado porque éste mata la bendición. Es decir, te aparta de Dios y el pecado y ya no recibes absolutamente nada. Te apartas, hay una barrera entre tú y Dios hasta que tú vengas a reconciliación, si es que verdaderamente reconoces tu falta y reconoces tu pecado. José estaba en la expectativa de que la bendición quitara el pecado y comenzara a creer las condiciones del huerto del Edén, a donde quiera que él fuera, y eso fue exactamente lo que sucedió, incluso estando encerrado en una prisión egipcia, porque José escapaba del pecado, huía de él, sabía que el pecado lo separaba de Dios, además traía muerte y amaba a Dios y le sirvió sirviendo a su prójimo, le sirvió a Dios sirviendo a su prójimo. Hermanos, esto es el ejemplo que nosotros tenemos de este varón de Dios. Él huyó del pecado, él no cayó en el pecado, él no se dejó vencer por la mujer que quería a toda costa hacerlo caer en pecado. Él dijo, no, si su amo lo había puesto a él como cabeza de todo para que cuide, guarde, administre todo lo que había ahí en el palacio, entonces él tenía también que cuidar y guardar a la esposa. Y la esposa quería hacerlo caer a él, pero él se mantuvo. Él huyó del pecado. Nosotros, hermanos, tenemos que huir del pecado. Nosotros, cuando ya hemos venido a los pies de Cristo, este corazón de piedra que era duro porque estábamos en el mundo, porque no conocíamos a Dios, porque no teníamos sentimiento, porque no se sabía perdonar, no sabíamos dar amor a nadie, pues venimos a los pies de Cristo y Dios cambia ese corazón de piedra y pone un corazón de carne, un corazón de amor, un corazón lleno de bondad, un corazón para poder extender el brazo, la mano a los que nos necesitan, a nuestros hermanos, porque desde el momento que venimos ya a los pies de Cristo, lo aceptamos como nuestro Señor y Salvador, automáticamente pasamos a ser hijos de Dios. Y como hijos de Dios tenemos que saber dar buen testimonio. ¿Cómo caminamos? ¿Cómo hablamos, hermanos? ¿Cómo hablamos? Un hijo de Dios ya no habla igual que un inmundo, que una persona que todavía no ha nacido de nuevo. A donde va, estamos en una reunión, no podemos callar. No podemos callar porque nosotros tenemos el idioma de Dios. Y a donde vamos hablamos con el idioma de Dios. Caminemos, hermanos. Huyamos del pecado y caminemos por las huellas que Cristo nos ha dejado. Que Dios les bendiga. Y que esta palabra ayude a que cada uno nos analicemos, cada uno entienda qué es, en qué está mal, porque muchas veces se cometen los pecados y creen que están bien, creen que pueden justificar, entran a la mentira, ¿no? Muchas veces para justificar algo injustificable, y la mentira, ¿quién es el padre de la mentira? Pues es Satanás. No hagan las cosas del diablo. Amén. Voy a invitar a los hermanos que todavía no han nacido de nuevo, que todavía no tienen a Cristo en su corazón. Te invito a que hagas esta oración. Recibe a Cristo en tu corazón. Recuerda que no tenemos la vida comprada. Recuerda que hoy estás escuchando, estamos conversando, pero más tarde no sabemos si seguiremos aquí en la tierra o partiremos de esta tierra. Y cuando partamos de esta tierra hacia la eternidad, pues vayamos
completa seguridad y gozo de que nos vamos a la patria celestial y que el Padre nos está esperando en ese lugar. Amén. Cierra tus ojos, te invito a hacer esta oración y dile: Señor Jesús, yo sé y creo que tú eres el Hijo de Dios, que has muerto en la cruz por mí, que perdonaste mis pecados, que descendiste a los infiernos y al tercer día resucitaste victorioso y yo resucité contigo. Gracias, Jesús, por morir en mi lugar y por perdonar mis pecados. Yo también perdono de todo corazón a todas las personas que me han herido, que me han ofendido y que me han hecho daño. Yo las perdono y me perdono. Gracias, Jesús. Ahora yo abro mi corazón y te invito a entrar en él como mi Señor, mi Salvador y mi Dios. Quédate conmigo eternamente y no permitas que por nada ni por nadie me aparte de ti. Gracias, Señor. Amén. Voy a orar por ti. Señor Dios Todopoderoso, te doy gracias, Señor, por todas las almas, por todos los hermanos que acaban de hacer esta oración de fe, cuyos nombres han quedado inscritos en el libro de la vida. Oro, Señor, para que esos nombres jamás sean borrados, antes bien en ellos entre el hambre y la sed de quererte conocer. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Si tú quieres conocer más de Dios, quieres saber más de Dios, trata de comunicarte con nosotros a través de estas redes. Visión Cristiana, Camino de Fe. Si necesitas oración, pues entra nomás y ahí estamos nosotros muy gustosos para poder servirte. Muchas bendiciones. Amén. Más yo te amaré, más te adoraré, más te buscaré y te encontraré, porque prometiste no abandonarme hasta que llegue el fin. Más yo te amaré, más te adoraré, más te buscaré y te encontraré, porque eres la vida, porque eres la luz, mi única verdad. Cuando no hayan respuestas y me agobie la pena, cuando me sienta solo y no escuche tu voz, más yo te amaré, más te adoraré, más te buscaré y te encontraré, porque prometiste no abandonarme hasta que llegue el fin. Más yo te amaré, más te adoraré, más te buscaré y te encontraré, porque eres la vida, porque eres la luz, mi única verdad. Porque eres la vida, porque eres la luz, mi única verdad. Porque eres la vida, porque eres la luz, mi única verdad.
única verdad. No olvides suscribirte a la página de Misión Cristiana Camino de Fe y compartirla con todos tus contactos. Es tiempo de extender el reino de Dios. Nada va a detener a nuestro Señor.